Bueno, muchas gracias, Luis, por tu amable presentación. Muy rápidamente los agradecimientos, que es inveterada costumbre universitaria, agradecer a quien te invita a participar en un acto en un evento que me parece tan apasionante. Cómo no personificarlo en Pepe Tudela, al que conocí ayer, y en la interventora, que tiene el detalle de quedarse a escucharnos, y también, cómo no, Javier, muchas gracias por contar conmigo, por abrir este espacio de colaboración que espero que se alargue en el tiempo. Bueno, el título de mi intervención pues es de Javier. Él me dijo que tenía que trabajar sobre esto y a ver si soy capaz de, en el tiempo que me corresponde, aunque sea dar unas pinceladas para transmitir a quienes me escuchan el desafío tan apasionante que afrontan las personas con discapacidad. Yo me voy a dedicar al artículo 8, vida privada y vida familiar. Haré alguna referencia al artículo 12, matrimonio, y siempre en conexión con el artículo 14, la prohibición de discriminación, en este caso por razón de discapacidad. Algunas ideas muy rápidas, pinceladas muy rápidas, líneas fuerza. En primer lugar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nunca ha considerado que las disposiciones del convenio son el único marco de referencia para la interpretación de los derechos y de las libertades que contiene. Por lo tanto, en su idea del convenio como algo vivo, esa idea de construcción, de evolución, siempre la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es evolutiva. El convenio debe interpretarse de acuerdo con las normas nacionales y las normas internacionales. Y aquí es donde entra el Convenio de Nueva York de 2006 de los derechos de las personas con discapacidad. Por lo tanto, me voy a referir al artículo 8, vida privada y familiar, y su relación con este Convenio de los derechos de las personas con discapacidad. También me gustaría señalar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, naturalmente, que incide sobre los derechos internos. Esto es evidente. Es verdad que aquí el margen de apreciación es más amplio. ¿Por qué? Pues porque en una materia como la familia se entiende que el Estado está más apegado a su realidad, a su historia, a sus convicciones, a sus tradiciones, y por lo tanto es el que está más, más apegado a esa realidad familiar y le deja un amplio margen de apreciación. Pero también es verdad que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, interpretando este artículo 8, logra transmitir a los Estados firmantes un camino, le marca un camino que debemos de respetar, porque si no, nuestros nacionales irán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sancionarán a nuestro país. Pero también tenemos que darnos cuenta que nuestros derechos internos influyen en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque cuando no hay un consenso sobre la materia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es más prudente. No se atreve y, por lo tanto, mantiene una interpretación, vamos a decir, un poquito más tímida o menos radical, como en algunas otras materias. Y vemos una gran evolución que la van haciendo también los propios Estados. Y esto me parece muy importante señalarlo, porque yo creo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está consiguiendo algo que nunca pretendió el Tratado de la Unión Europea, que era que solamente a la Unión Europea le preocupa la libertad de circulación de sus nacionales, y desde ese punto de vista él afronta, ¿no?, lo que es la europeización. Pero a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos estamos consiguiendo crear una especie de derecho de familia europeo, que es algo a lo que nunca se ha aspirado. Bien, hechas estas referencias un poco generales, necesito poner un poco en situación el Convenio de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad. Este convenio realmente no reconoce ningún derecho específico a las personas con discapacidad. Lo que hace este convenio es recordarnos que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que tenemos las demás personas. Y, naturalmente, lo que hace es introducir determinadas cautelas para evitar
la discriminación allá donde se ha visto que se produce con habitualidad. Es decir, nos alerta en aquellas situaciones en las que existe discriminación de las personas con discapacidad. Ha existido, existe y espero que podamos poner fin a esta discriminación en breve. Los artículos que me interesa retener para poder hablar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son el artículo 12 de la Convención de Nueva York, que habla del igual reconocimiento de las personas con discapacidad ante la ley, y el artículo 23, que sí que habla de la vida familiar de las personas con discapacidad. Y en la vida familiar de las personas con discapacidad es donde se produce una especial atención, porque el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos alerta de que es aquí, en esta esfera privada y familiar, donde se produce una discriminación enorme de las personas con discapacidad. El artículo 12 afecta a instituciones del derecho civil también, como son todas las instituciones de protección de las personas para la intervención en el tráfico, es decir, lo que tradicionalmente conocemos como tutela y curatela. Esta regulación de la tutela y de la curatela en los distintos derechos, que es similar en los países de nuestro entorno, algunos países han sido más avanzados, nosotros podemos decir que estamos un poquito atrás. Estas regulaciones han sido calificadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo introduce dentro de la vida privada, dentro del primer apartado, vida privada, y dice que limitar la capacidad de las personas, aunque sea para su protección, es una injerencia en la vida privada. Y aquí marca, y dice que es una injerencia en la vida privada, y desde luego lo que no se admite es la regulación que existe en algunos países en los que, detectada una discapacidad mental o intelectual, la respuesta del derecho es uniforme, es decir, una incapacitación absoluta para todas las esferas de la vida. Esto, por ejemplo, es la sanción Tucaturo contra Rusia, que tenía un sistema de protección muy parecido al que tenía España en 1889, Código Civil, siglo XIX. Bueno, pues sucesivamente han ido sancionando a Rusia por la misma cuestión y no cambia esta regulación. Como si dijéramos, nosotros esto ya lo tenemos asumido, no hace falta que nos lo diga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estamos en la línea de reformar nuestro sistema de protección para adaptarlo a la Convención de Nueva York. Donde se ha producido una sentencia muy interesante se incluye también en vida privada, es la sentencia MV contra Finlandia del año 2017, marzo de 2017, en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tenía la oportunidad de poner en movimiento lo que hemos llamado, lo que se ha llamado el cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma, ¿qué pasa? De entender que la persona con discapacidad, los demás debemos de interpretar su interés, a entender que el interés de la persona con discapacidad es el ejercicio de sus derechos, es el respeto de sus derechos, de su voluntad y de sus preferencias. ¿Por qué hemos perdido creo aquí una magnífica oportunidad? Aquí hay un rechazo enorme, aquí vamos a tener siempre mucho movimiento en contra. En esta sentencia, de lo que se trata, en definitiva, lo que nos dice la Convención de Nueva York es que hay que atender a los deseos, a las preferencias de las personas con discapacidad, y no se puede decidir por ellas y sin ellas, y que el principio de autonomía debe de ponerse en valor y que sea la persona con discapacidad la protagonista de su propia vida. Y claro, esto queda en papel mojado si a la primera posibilidad que tenemos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se le esgrime el artículo 12 y este principio de autonomía y esta obligación de respetar por parte de los Estados los deseos y las preferencias de las personas con discapacidad, cayó en papel mojado. El caso, muy rápidamente, para que me dé tiempo a exponer todas las sentencias en las que se ha dictado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos relacionadas con la vida familiar, vida privada y familiar de las personas con discapacidad.
Este caso era, vamos a decir, que era un caso que hubiera sido muy fácil de resolver si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se tomara en serio la Convención de Nueva York, que no parece. En este caso era una persona con discapacidad intelectual que solicitaba un cambio de tutor porque en el sistema finlandés el tutor es el que decide sobre la residencia. Y esta persona quería un cambio de residencia, él quería volver a vivir con su madre de acogida. Este joven, desde muy niño, había entrado en el sistema y la única relación, vamos a decir, fuerte, el único vínculo filial fuerte que había mantenido a lo largo de su vida lo había hecho con su madre de acogida. Lo había tenido con su madre de acogida. El tutor decide, esta familia de acogida se traslada al norte y el tutor, bueno, pues ante este cambio de residencia, vuelve a traer al joven a la ciudad natal y, bueno, pues a partir de aquí se desencadena todo un procedimiento y el joven manifiesta continuamente que él quiere vivir con su madre de acogida. Es decir, la libertad, la autonomía de decidir dónde queremos vivir, la libertad de residencia. Y entonces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace lo que hace muchas veces cuando no quiere decidir, que es aplicar el control de convencionalidad. Esta persona, las garantías procesales, ¿se han respetado? Sí. ¿Ha intervenido a lo largo del proceso? Sí. ¿Se le ha escuchado? Sí. ¿La decisión que ha tomado el tutor es en interés de la persona con discapacidad? Sí. Pero en el sentido objetivo, como si fuera el interés superior del menor antiguo, no el nuevo la nueva interpretación que se hace, ¿no? Entonces, aquí al final, lo que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es mantener la interpretación del interés de la persona con discapacidad que decide otro por ella, no atender a lo que esta persona quiso hacer. Hubiera sido muy interesante que se hubiera sancionado a Finlandia en este caso y que se hubiera aplicado el artículo 12 del Convenio de Nueva York, porque esto hubiera facilitado mucho el tránsito. La primera sentencia a la que se puede aplicar ha sido negativa, esto ha supuesto un paso atrás. En lo que se refiere a lo que es la vida familiar de las personas con discapacidad, aquí, naturalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que hace es aplicar a las personas con discapacidad la misma interpretación de vida familiar que al resto de las personas. Es decir, que aquí podemos decir que hay esa igualdad que solicita la Convención de Nueva York. Lo que, en definitiva, lo que le preocupa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y lo deja muy claro en todas las sentencias en las que ha tenido que decidir sobre la vida familiar de las personas con discapacidad, es que, en primer lugar, que se reduce el margen de apreciación. Hay una reducción del margen de apreciación que lo deriva del amplio consenso que existe en la firma de la Convención de Nueva York. La firma son multitud de países los que han firmado la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad. Luego hay un consenso sobre esta idea de los derechos de las personas con discapacidad que no pueden vulnerarse, que no pueden ser vulnerados y que necesitan una especial protección, como todos los grupos vulnerables, como siempre ha mantenido en este sentido el Tribunal. Entonces, de aquí deduce que tiene que haber unas razones muy poderosas para que se restrinjan los derechos en cuestión. Y aquí hay que tener en cuenta que en la vida privada hay siempre unos padres y unos niños. Y hay, por lo tanto, que ponderar esa vida familiar de los padres con discapacidad, que sean los únicos que hemos tenido oportunidad de consultar sentencias solo de padres, y de los niños. El interés superior, el interés preferente es el del niño. Entonces aquí, claro, como si dijéramos, la proporcionalidad tiene que ser muy medida porque tenemos unos menores que deben de ser protegidos en primera instancia. Bien, si partimos del análisis de la concepción de la vida familiar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya sabemos que es una relación de hecho bilateral, que puede ser entre dos adultos, entonces hablaremos de relación matrimonial, pareja de hecho, heterosexual u homosexual, y puede ser entre el hijo y los padres.
Aquí lo que le importa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos siempre es que la relación sea efectiva, es decir, que es la vida familiar la que hace familia y no al revés. Le interesa la efectividad del vínculo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que es un concepto de vida familiar, un concepto amplísimo, un concepto tan amplio que le lleva al tribunal a reconocer a veces una doble vida familiar, la vida familiar que tiene el niño con sus padres biológicos y la vida familiar que tiene el niño, por ejemplo, con sus padres de acogida. Aquí habrá luego que ponderar qué es lo que pide el interés del menor. No me lo puedo creer. Bueno, bien. Dos obligaciones que se imponen a los Estados en la vida familiar. Uno es que allá donde haya un vínculo efectivo entre un padre y un hijo, este debe de ser protegido por el Estado. Y dos, no ingerir, no entrar, no vulnerar la vida familiar. Luego, la forma de razonar para las personas con discapacidad es la misma que para el resto de las personas. ¿Hay vulneración de la vida familiar? Sí, no. Si la hay, ¿es necesaria? ¿Es proporcional? Bueno, pues eso es a lo que se dedica el tribunal a analizar en la jurisprudencia que he tenido la oportunidad de consultar. Conclusiones, porque me han dicho 5 minutos. Conclusiones. Cuando aparece una persona con discapacidad, hay un control reforzado de sus derechos parentales. Esto es evidente. Hay un control reforzado de los derechos para comprobar que efectivamente las medidas adoptadas no son consecuencia de la discapacidad y que no son discriminatorias. Es decir, que siempre lo que se solicita es vulneración del artículo 8 en coordinación del artículo 14. No se han atrevido hasta ahora a señalar que hay vulneración del artículo 14. Simplemente dicen, bueno, como ya hemos dicho que hay vulneración del artículo 8, no entramos a determinar que hay vulneración del artículo 14. Yo creo que es muy importante que entren a determinar si hay vulneración, si hay discriminación por razón de discapacidad. Bien, aquí realmente es muy delicado entrar a valorar sobre el ejercicio de la responsabilidad parental de las personas con discapacidad mental e intelectual. Y de verdad que en todas las sentencias de más de 80 páginas que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicta sobre esta materia, se aprecia una especial preocupación del Tribunal. Es decir, que la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas con discapacidad impone a los Estados una especial vigilancia en los casos en que, por razón de otras consideraciones, normalmente el interés del menor, se restringen los derechos y los deberes parentales. Es decir, que lo que tienen que verdaderamente determinar los jueces es si ha habido discriminación por razón de discapacidad o lo que han hecho ha sido tomar medidas para que se garantice el interés del menor. Entonces, al final, porque no me queda tiempo, tengo aquí una rápida chuleta que saco y les digo, ¿qué es lo que se verifica por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para sancionar o no sancionar al Estado? Primero, aquí siempre hablamos de servicios sociales, porque los servicios sociales son los que intervienen para apartar al menor de sus padres que tienen discapacidad. Siempre se trata de personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad mental. Y entonces, lo que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es imponer a los servicios sociales una especial obligación. Le dice a estas personas tienes que ayudarlas y, entre otras cosas, a superar las dificultades que se derivan de su discapacidad. Es decir, por razón de discapacidad no se puede separar a un niño de sus padres. Se podrá separar a un niño de sus padres si el interés del menor, por lo tanto, sus derechos, su derecho a la vida, a la estabilidad, a la seguridad, a la salud, a la integridad, quedan afectados por razón de discapacidad. Es decir, que no es por discapacidad que se toma la decisión, sino para proteger al niño. Entonces, lo primero que se hace es mirar si se han adoptado las medidas positivas necesarias, no apartar al niño porque nos avisan de servicios sociales que la madre padece una esquizofrenia y va a tener un niño, aparecen servicios sociales, confiscan al bebé y nunca más se supo, sanción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no se han tomado las medidas. En segundo lugar, si se ha prestado una especial atención y una mayor protección.
Esto es imprescindible. Es decir, que debe de intentarse que las personas con discapacidad se mantengan al lado de sus niños y, por lo tanto, los servicios sociales lo que tienen que hacer es tomar las medidas, acompañar a estas personas en el ejercicio de su responsabilidad parental. A esto obliga el artículo 23. Hay que reconocer que en el derecho español, la reforma 2015, que estuvo muy seguida por el movimiento asociativo de las personas con discapacidad, garantiza muchos de estos aspectos. Tienen que ayudar a las personas que son vulnerables a causa de su discapacidad para mantener los vínculos con sus hijos. Esto es imprescindible. Todos los que hemos estudiado el artículo 8 sabemos que en el momento en el que la familia de acogida hace su trabajo, que es atender al niño, procurarle su bienestar, darle cariño, permitirle crecer, el niño está fortaleciendo unos lazos y esto está haciendo que desaparezcan sus referencias parentales con la familia biológica. Y aquí se produce un conflicto que debemos de resolver atendiendo solo al interés del menor y no a los padres, tengan discapacidad o no tengan discapacidad. Han sido varias las sentencias en las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tratado la cuestión de la responsabilidad parental de las personas con discapacidad. Les digo, enfermedad mental, discapacidad intelectual y también discapacidad física, con una discapacidad auditiva. Solo en un caso no ha considerado que se ha vulnerado el artículo 8 del convenio y fue en un caso en el que el niño se mantenía en el entorno familiar. Y yo creo que a eso se debía la benevolencia del tribunal, a que se mantenía con la abuela materna y, por lo tanto, se entendía que el Estado había pues cumplido con la obligación que le corresponde al mantener al niño en su familia extensa. No se había producido un alejamiento. En el resto hay sanción. Para terminar ya, ¿dónde viene un poco mi crítica? Bueno, desde luego, en la primera sentencia que les he citado, el principio de autonomía, me parecía que debía haberse dado, me parece que había vulneración clara de la Convención de Nueva York y en los demás casos se ha entendido que ha habido vulneración del artículo 8 porque no se ha respetado la vida familiar de las personas con discapacidad, no se les ha ayudado, que es lo que en el último término se está pidiendo. Para hacer toda esta transición, lo que las personas con discapacidad necesitan no es que les digamos que no son competentes para educar a sus hijos y tenerlos en su compañía, sino que los servicios sociales tienen que articular todo un sistema de apoyo para que puedan disfrutar de ese derecho como lo disfrutamos los demás. Y por eso yo les recomiendo que lean el artículo 23 de la Convención de Nueva York, que nada nuevo nos dice y, sin embargo, alerta de los peligros que he podido comprobar que en la práctica se producen. Y no me da tiempo a hablarles del artículo 12 del matrimonio de las personas con discapacidad, que también se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, diciendo que Francia no ha vulnerado el artículo 12 cuando yo tuve la osadía de escribir en 10 páginas que se vulneraba el convenio y que así lo diría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho lo contrario, pero en esa publicación que le he prometido a Javier, pues haré referencia a estos aspectos. Quiero decir que, como ven, el mundo de la discapacidad está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay una especial preocupación, se imponen unas obligaciones especiales, pero todavía hay timidez en la aplicación de la Convención de Nueva York, que no deja de ser una convención progresista y muy cuestionada por algunos sectores de la sociedad. Muchas gracias.